Cuando se estudia la Revolución Francesa en el instituto, rápidamente comprendemos que los reyes franceses son ejecutados, los reyes María Antonieta y Luis XVI, y a partir de ahí tenemos un largo camino republicano que nos lleva a día de hoy. Sin embargo, no fue así. Entre la Revolución y la República actual francesa pasa un imperio muy conocido y un intento de restauración borbónica menos conocido. Dos hermanos del rey decapitado en 1793, Luis XVIII y Carlos X, reinaron sobre Francia, una Francia muy diferente de la que se encontró cualquier rey anterior. Fue la llamada Restauración Borbónica, un experimento histórico que terminó en desastre. Veamos quiénes fueron estos reyes, qué intentaron hacer y por qué fracasaron. Al tomar la Bastilla el 14 de julio, la Revolución Francesa comienza. Con ella vino un intento, podemos decir, de monarquía constitucional, la ejecución de los reyes, guerras con potencias cercanas e incluso el miedo europeo por el posible contagio de la idea republicana. El terror republicano duró poco, pese a ser muy conocido. Sin embargo, sus consecuencias perduraron en el tiempo, principalmente por las ejecuciones arbitrarias por motivos ideológicos que llevaron a la muerte de decenas de miles de personas en la actual Plaza de la Concordia de París. Tras la Revolución vino el Directorio, el golpe de Napoleón y el Imperio. Francia consiguió dominar durante varios lustros el continente, pero todo llega a su fin. Cuando Napoleón es derrotado, las potencias vencedoras, véase Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia, deciden que ya es suficiente el tema de la revolución. En el Congreso de Viena, los viejos monarcas se reparten Europa y devuelven a la Casa de Borbón francés el trono. El nuevo rey es Luis XVIII, hermano menor de Luis XVI. Pasó gran parte de su vida exiliado, prácticamente del comienzo de la Revolución, soñando con volver un día a la Versalles en la que creció. Sin embargo, como bien sabemos, no volvió a Versalles y lo que encuentra no es su antiguo reino, sino una Francia diferente, una Francia con una burguesía poderosa, una constitución que estaba en la cabeza de todos y un pueblo que ya sabía lo que era la libertad. Luis XVIII comienza su trono de forma muy agitada, principalmente porque enseguida aparece Napoleón regresando desde Elba con el famoso gobierno de los 100 días. Es aquí que cuando Napoleón vuelve a ser derrotado en Waterloo, finalmente Luis vuelve y se queda para comenzar su capítulo histórico. Luis XVI no supo entender la sociedad de su tiempo. Seguramente por ello le explotó la revolución. No obstante, Luis XVIII, con la ventaja del tiempo y desde fuera del territorio francés, entendió que no podía gobernar como hicieron los reyes anteriores a él. Nos referimos a cómo se gobernó con el antiguo régimen. Es decir, no pudo gobernar ni como hizo su hermano mayor, ni su abuelo Luis XV, ni su tatarabuelo Luis XIV. Así, concede una Carta Constitucional, un documento histórico que reconocía derechos, libertades y una Cámara de Diputados. En teoría estamos hablando de una monarquía constitucional, sin embargo el equilibrio era muy frágil y complicado. Numerosos intereses ideológicos combatían contra un rey que quería ser de todos los franceses y que no fue de nadie. Luis XVIII intenta contentar a todos, a los liberales que quieren conservar las conquistas revolucionarias y a los más ultramonárquicos que sueñan con volver al antiguo régimen. Luis XVIII nunca lo tiene fácil. Atentados, conspiraciones, periódicos incendiarios y un país dividido entre los que querían mirar al futuro y los que querían regresar al pasado. En cuanto a su acción de gobierno, Luis XVIII lleva a cabo una serie de medidas muy concretas para intentar estabilizar Francia tras el caos revolucionario y el imperio. En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, consolida la Carta Constitucional de 1814, que otorgaba libertades civiles y garantizaba la igualdad ante la ley. Además, mantiene la obra napoleónica, como es el Código Civil y la organización administrativa moderna.
Mantiene una política exterior prudente, algo lógico y en contraposición del anterior jefe de Estado, Napoleón, aceptando las condiciones impuestas por las potencias. Quería ver que Francia se reintegrara como un aliado europeo en el proceso diplomático, lo que permitía ver a Francia como ya no una amenaza y ocupar un lugar respetado internacionalmente. En el interior trató de limitar los excesos de los más ultrarrealistas. Frenó purgas masivas, moderó e intentó frenar el segundo terror blanco y buscó reducir la violencia política que dividía al país. También amortizó la deuda pública, mantuvo una política económica continuista como con la etapa napoleónica, favoreciendo así la recuperación económica. Aunque su reinado no estuvo exento de tensiones, Luis XVIII intentó gobernar desde el equilibrio, frenó a los reaccionarios más radicales, consolidó las instituciones modernas y sobre todo, y lo más importante de su reinado, es que evitó que Francia volviera a entrar en una espiral revolucionaria, en un momento todavía frágil. Luis XVIII gobierna con prudencia, quizá podemos decir que es moderado hasta el exceso. Aquejado de dolores y una mala salud desde joven, fallece en 1824 sin culminar la que fue su intento de obra, lograr la reconciliación de todos los franceses. Eso sí, evitó una guerra civil. Tras la muerte de Luis XVIII, le sucede su hermano Carlos X. Carlos era el hermano más pequeño de la familia y fue el primero, curiosamente, en huir de la revolución. 3 días después de la toma de la Bastilla, Carlos se exilió. Seguramente al darse cuenta de los incidentes que estaban ocurriendo en la capital, corrió rápidamente para el auxilio europeo. Fue un católico ferviente, muy absolutista y despreciaba la revolución. Es decir, todo lo que oliera liberalismo no le era de su agrado. Nada más llegar al trono, intenta deshacer poco a poco todo lo que su hermano había logrado. Restituye indemnizaciones, refuerza el poder de la Iglesia, restringe la libertad de prensa, conocido el caso de su pugna con Adolphe Thiers, el que fuera más tarde presidente de la República Francesa, y promueve la censura. Carlos X, en su reinado, lleva a cabo una serie de decisiones que curiosamente llevan al final de la restauración borbónica. Convencido siempre de que Francia debía volver al antiguo régimen, comienza a crear tensiones políticas, tensiones que curiosamente ya su hermano estaba intentando solventar, que llevan solo al enfrentamiento. Al enfrentamiento primero político y luego social. Como hemos dicho, impulsa políticas que buscan reforzar el poder de la Iglesia y también de la nobleza, indemnizaciones a aquellos nobles que habían perdido sus propiedades durante la Revolución, prácticas religiosas tradicionales que restablece, da poder al clero en la educación, algo que evidentemente no gustó en muchos sectores de la población francesa, y endureció la legislación contra cualquier ley, digamos, más liberal. Intentó gobernar con firmeza, pero cada medida que daba, cada paso que él daba, solo lo hacía retroceder. Es decir, no lograba nunca tener a la sociedad contenta, sino todo lo contrario. La tensión de su reinado llega al límite en el famoso año 1830. En 1830, tras una serie de tensiones políticas y de divisiones de primeros ministros y de conflictos políticos, Carlos X aprueba las célebres ordenanzas de Julio, un conjunto de 4 decretos que sorprendentemente, suspendían la libertad de prensa, disolvían la Cámara recién elegida, reducían el cuerpo electoral para favorecer a los monárquicos y convocaban nuevas elecciones bajo reglas que limitaban la participación. Estas ordenanzas, como no podía ser de otra manera, fueron vistas como un auténtico golpe de Estado desde dentro, lo que provocaron la única respuesta posible que vio que querían los revolucionarios: una nueva revolución. En 3 días, Francia, París, estaba en pie de guerra contra su monarca. El pueblo levantó barricadas y comenzó la Revolución de Julio, que obligó al rey a reconocer, en primer lugar, su fracaso en los 6 años que reinó, debido a la incapacidad de mantener el poder e incluso ser abandonado por la élite
que lo apoyó. Carlos X abdicó y huyó al exilio de forma definitiva, cerrando así la restauración borbónica y dando paso a la monarquía de Julio de Luis Felipe de Orleans, quien era hijo de Felipe de Igualdad, primo de Luis XVI, que curiosamente votó a favor de la ejecución de su propio primo en 1793. Como conclusión, tenemos que comentar que la restauración borbónica terminó siendo uno de los episodios más paradójicos de la historia de Francia, un intento de devolver al país a un pasado que ya no existía. Curiosamente, la corona francesa pasó consecutivamente de hermano a hermano, tal y como pasó con los Capetos y con la dinastía Valois. Sin embargo, y a diferencia de estos dos últimos casos, el principal problema que tuvieron los tres hermanos fue que no supieron entender en ningún momento, quizá podemos salvar aquí a Luis XVIII, pero tanto el mayor como el más pequeño no supieron entender la sociedad de su tiempo. Luis XVIII intentó ser moderado y aunar y conciliar al pueblo, mientras que Carlos X intentó volver al antiguo régimen de la forma más directa. Ambos fracasaron y con ello terminó la Casa de Borbón en Francia. Muchas gracias.